En este vídeo vamos a tratar de proporcionar una definición de aprendizaje y vamos a continuar explicando los conceptos relacionados o que se introducían en el primer capítulo del manual, el capítulo introductorio. A la hora de definir el aprendizaje, podemos recurrir a la definición que se ofrece literalmente en el manual, la definición de Domjan, que dice así: el aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que involucra o que implica estímulos y o respuestas específicos y que es el resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con otros similares. No obstante, esta definición, que es una definición de las más aceptadas en psicología del aprendizaje, no tiene necesariamente que ser aceptada por todos los investigadores ni por todos los psicólogos que se dedican al estudio en este campo. De hecho, no existe una definición de aprendizaje que goce de aceptación universal por todas las personas que, como decía, investigan o se dedican al estudio en este campo. Y ahora vamos a ver por qué. La definición de Domjan vamos a tratar de complementarla con una definición adicional, que es la de Tarpi, que dice así, esta última: el aprendizaje es un cambio inferido en el estado mental de un organismo, el cual es consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior. Es decir, tenemos dos definiciones de aprendizaje diferentes y de esas dos definiciones se pueden inferir o se puede partir de dos aproximaciones diferentes al propio estudio del aprendizaje y se pueden observar diferencias en el propio concepto de aprendizaje, es decir, qué entienden que es aprendizaje estos dos autores, que son probablemente los más relevantes de este campo. Si nos fijamos, he marcado en azul partes de estas dos definiciones que son coincidentes, es decir, aspectos del aprendizaje que son comunes en dos definiciones que parten de perspectivas teóricas diferentes. Es decir, independientemente de si partimos de una posición más conductista, como puede ser la posición de Domjan, o de una perspectiva más cognitiva, como puede ser la perspectiva o la definición de Tarpi, tenemos que en ambos casos de lo que estamos hablando cuando nos referimos al aprendizaje es de cambios duraderos que son resultados de la experiencia. Cambios, consecuencia de la experiencia, que son relativamente permanentes. No obstante, estas dos definiciones también tienen aspectos en los cuales discrepan respecto a qué es o qué no es aprendizaje. En la primera definición, la definición de Domjan, como decíamos antes, desde una visión más conductista, se refiere a que lo que implica el aprendizaje es estímulos y respuestas, mientras que el aprendizaje visto a través de los ojos de Tarpi lo que nos dice es que el aprendizaje no se refiere o no se limita a la presencia de estímulos y respuestas, sino que puede inferirse como cambios en el estado mental de los individuos. Estas dos definiciones establecen diferencias, como decíamos, y establecen similitudes o comparten aspectos conceptuales del aprendizaje como comunes, pero cuando hablamos, por ejemplo, en la definición de Tarpi, cuando habla de cambios inferidos en el estado mental no explícitamente observables, esa definición menciona o señala una situación que es fundamental para entender qué se puede considerar un nuevo aprendizaje. Para entender o para comprender qué es aprendizaje y qué no es aprendizaje, previamente es necesario establecer una distinción entre el propio aprendizaje y la ejecución, o dicho de otra manera, la conducta, el desempeño, también se puede denominar así, es decir, las conductas observables. Tenemos aquí en esta diapositiva un ejemplo de lo que puede significar aprendizaje y ejecución según la perspectiva de Tarpi concretamente. Si podemos aprender a hacer un mojito, y en el sentido de que podemos conocer cuáles son los componentes que hacen o que sirven para preparar esa bebida, podemos conocer no solo los componentes, sino qué cantidades son las adecuadas, cómo hay que prepararlo, etcétera, etcétera. Pero ese aprendizaje no tiene por qué ser visible en una ejecución determinada. Es decir, podemos haber aprendido a hacer un mojito, pero solo sabremos que lo hemos aprendido cuando acudamos a la ejecución, es decir, cuando preparemos un mojito y podamos disfrutar de ese mojito que se ha preparado correctamente. Esta definición entre aprendizaje y ejecución es especialmente notable o es especialmente relevante en la definición de Tarpi, que es el que habla de cambios inferidos en los estados mentales.
El aprender cuáles son los ingredientes de un mojito y cómo se prepara ese mojito son cambios que son mentales, pero que no se ven plasmados en una ejecución hasta que no nos ponemos manos a la obra y preparamos ese mojito. Por lo tanto, aprendizaje tiene que ver bien con estímulos y respuestas, con conductas observables, o bien con cambios inferidos en el estado mental, pero solo la ejecución va a permitirnos saber o va a poder hacer que estemos seguros de que realmente ese aprendizaje se ha producido. En otro caso, simplemente podemos inferir que sabemos cómo preparar un mojito desde el punto de vista teórico, pero hasta que no lo hagamos no sabremos si hemos aprendido o no hemos aprendido. Esta distinción entre aprendizaje y ejecución lleva a su vez a la diferenciación o a la distinción entre mecanismos de conducta y conducta. El aprendizaje se define siempre en términos de un cambio en los mecanismos de conducta, no solo en la ejecución. Es decir, la ejecución es la única forma de evidenciar el aprendizaje, es decir, solo cuando preparamos el mojito somos conscientes o podemos asegurar que hemos aprendido a realizar ese mojito, pero que la conducta sea la única forma de evidenciar ese aprendizaje no significa o no implica que no podamos aprender a realizar un mojito, como decía o como explicaba Tarpi, realizando o produciéndose determinados cambios mentales que simplemente podemos inferir. Por lo tanto, la conducta está determinada por muchos factores y para poder asegurar que lo que estamos viendo, lo que estamos observando es aprendizaje y no otra cosa, tenemos que descartar esos factores adicionales. Y si bien la ejecución o los cambios observables en la conducta son la única forma de evidenciar aprendizaje, insisto, preparar ese mojito es la única forma de que estemos seguros de que sabemos preparar ese mojito, no implica que no se puedan producir cambios en los mecanismos de la conducta, es decir, cambios en estados mentales que permitan o que sean la base de ejecuciones posteriores. Volviendo una vez más al ejemplo del mojito, podemos aprender cómo se prepara un mojito y no preparar un mojito o no realizar esa ejecución hasta una semana después. ¿Cuándo hemos aprendido? Cuando hemos aprendido toda esa serie de ingredientes y toda esa información que han permitido que se produzca un cambio de estado mental en nosotros, o cuando realmente nos ponemos manos a la obra y realizamos el mojito. Teóricamente hemos aprendido en el momento en el cual se han producido esos cambios en los estados mentales. Sin embargo, solo podemos estar seguros de que se ha aprendido cuando vemos el resultado y el resultado es satisfactorio. Por lo tanto, un cambio observado en la ejecución no implica necesariamente un cambio de aprendizaje, pero es requisito para poder estar seguros de que el aprendizaje se ha producido. Si hay una serie de variables que implican cambios en la conducta y no son aprendizaje, ¿qué variables son estas y cómo debemos referirnos a ellas o cuáles son las variables que entran en juego en este tipo de situaciones? Estas fuentes de cambio conductual que no son aprendizaje pueden deberse a distintos motivos, a distintas razones. Puede ocurrir que ese cambio en la conducta se deba meramente a la fatiga. Es decir, si un sujeto está realizando una actividad física determinada y el cansancio provoca que haya un cambio en esa actividad física, a lo mejor puede implicar que se produzca o que su rendimiento sea peor, meramente por el cansancio, no significa que haya desaprendido o que haya aprendido a realizar peor esa tarea, sino que simplemente el cansancio ha provocado que su rendimiento sea inferior, no es aprendizaje. Otra posible variable son los estados o las alteraciones en estados fisiológicos o motivacionales. Una persona realiza una conducta en situaciones de hambre o sed, de privación fisiológica. Si, por ejemplo, una rata completa un laberinto con objeto de obtener comida más rápido que cuando tiene hambre que cuando no tiene hambre, no significa que haya aprendido más rápido cuál es el camino correcto dentro de ese laberinto, sino que ha sido más rápida porque tiene más hambre y quiere llegar antes a su recompensa. Una tercera fuente de cambio conductual serían los cambios en las condiciones estimulares. Es decir, cuando nuestra conducta o la conducta del organismo se modifica o se altera por un cambio brusco o repentino en una situación estimular, que es puntual. Eso no significa que ese cambio en la conducta se deba al aprendizaje, es la mera respuesta a un cambio estimular determinado y por lo tanto puntual y muy breve.
Y por último, tenemos como fuente alternativa de cambio conductual, que no es aprendizaje, los cambios producidos por la mera maduración del sistema nervioso. Por ejemplo, los bebés que realizan o que nacen con la capacidad de responder mediante el reflejo de succión, cuando van creciendo, ese reflejo de succión desaparece. Los meros cambios en la conducta debidos a la maduración del sistema nervioso, al crecimiento fisiológico del individuo, tampoco se consideran aprendizaje. Una vez definido el aprendizaje y descartadas cuáles son las variables que no son aprendizaje, y por lo tanto, una vez centrado el concepto de aprendizaje y establecidos cuáles son los parámetros que nos permiten hablar de aprendizaje o no, tenemos que hablar de cuáles son los aspectos metodológicos a los cuales se va a basar el estudio del aprendizaje, el estudio de este concepto. En primer lugar, decíamos antes que había que descartar fuentes alternativas en los cambios de conducta o fuentes o cambios conductuales que no son estrictamente aprendizaje, y eso solo lo vamos a poder hacer desde un punto de vista experimental, es decir, recurriendo a la experimentación. La mera observación de la conducta de un sujeto no nos va a permitir en circunstancias normales asegurarnos o estar seguros de que un cambio en la conducta se debe estrictamente al aprendizaje o a alguna de esas variables o situaciones que acabamos de comentar hace solo unos momentos. Por lo tanto, necesitamos, para poder hablar de aprendizaje y para estudiar con propiedad el aprendizaje y con ciertas garantías de éxito, necesitamos utilizar el paradigma experimental, que es el que nos va a permitir identificar las causas reales de la conducta, es decir, identificar las variables causales, que hace que una conducta se modifique de una manera u otra. Dicho esto y asumido que el método de investigación o la estrategia de investigación que vamos a utilizar en el estudio de aprendizaje es la experimental, tenemos que explicar también, o tenemos que hacer notar también, que la perspectiva a partir de la cual vamos a estudiar el aprendizaje es una perspectiva que se denomina de proceso global o general. Es decir, lo que vamos a buscar cuando estemos estudiando las leyes generales del aprendizaje son precisamente los aspectos compartidos de los diferentes individuos. Es decir, si podemos utilizar, por ejemplo, modelos animales, como veremos más adelante, es precisamente porque estamos estudiando mecanismos básicos de la conducta que son válidos incluso entre diferentes especies y que son muy generales, más allá incluso de individuos. Un individuo puede aprender más rápido que otro, pero todos los individuos aprenderán según las mismas leyes de aprendizaje. Veremos en el futuro situaciones, por ejemplo, paradigmas de condicionamiento, donde veremos que diferentes estímulos influyen o no en que ese aprendizaje se produzca de una u otra manera, y en ese sentido las variables del individuo, las variables del organismo también determinan cómo de rápido o qué tipos de aprendizaje se puedan establecer o no. Como decía antes, dentro de una misma especie habrá individuos que sean más susceptibles de establecer asociaciones o sean capaces de aprender más rápido que otros, pero todos ellos se verán sujetos a esas leyes del aprendizaje. Por eso hablamos siempre de perspectiva del proceso global general. No buscamos la explicación al rendimiento de un individuo concreto, sino buscamos leyes generales que nos permitan explicar el comportamiento de todos los individuos. Para poder hacer esto necesitaremos, desde el punto de vista metodológico, recurrir a registros de conducta, que veremos más adelante, y para poder interpretar ese rendimiento de estos sujetos, normalmente nos basaremos o intentaremos interpretar representaciones gráficas de los resultados, que son las más adecuadas para interpretar, o son las más intuitivas y las que permiten interpretar de manera más sencilla esos cambios en el rendimiento de cada uno de los sujetos. Hablábamos hace unos segundos o hace un momento de la utilización de animales no humanos en investigación. Teniendo en cuenta que, como decíamos antes, lo que constituye nuestro objetivo es establecer cuáles son las leyes generales del aprendizaje que sirven para explicar conductas no solo de animales humanos, sino también de no humanos, este hecho hace posible que podamos utilizar modelos animales para explicar incluso la conducta del ser humano. Por eso, porque, como decía antes, no estamos hablando del rendimiento de individuos concretos, ni siquiera de especies concretas, sino de grandes leyes del aprendizaje que sirven o que se han determinado útiles o que funcionan en distintas especies. ¿Por qué utilizar modelos animales en investigación? ¿Y por qué concretamente utilizar modelos animales a la hora de explicar la conducta humana?
Bien, pues porque utilizar estos modelos implica una serie de ventajas, como pueden ser, son modelos mucho más sencillos y son mucho más simples que si estuviésemos estudiando el aprendizaje en seres humanos, permiten un control experimental muy grande y son mucho más económicos que tener que utilizar o tener que recurrir a sujetos humanos. Además de esto, en ocasiones, el uso de animales es la única forma de investigar determinados problemas, como por ejemplo asociados con el envejecimiento, con enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera. Son situaciones en las cuales no podemos recurrir a sujetos humanos por razones éticas y, sin embargo, y siempre teniendo en cuenta que hablamos de aspectos generales o principios generales del aprendizaje, sí que podemos estudiar el envejecimiento con ratones, por ejemplo, o podemos estudiar situaciones de aprendizaje en un contexto de enfermedades degenerativas también con ratones. No obstante, esto implica también o tiene un precio, y es que a la hora de hacer inferencias estamos, por mucho que estemos dentro de un marco explicativo del proceso general, en último término estamos utilizando ratas para explicar la conducta en humanos, entonces hay que tener una cautela y hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer inferencias, porque no todos los resultados en una especie se pueden transferir o se pueden hacer equivalentes o considerar equivalentes a otra especie, como en este caso superior, que sería la especie humana. Para poder realizar estas inferencias siempre vamos a tener que fijarnos en lo que se denomina la función relevante, que es el objetivo del experimento o del estudio en cuestión. Nos vamos a centrar en un aspecto determinado de la conducta y ese aspecto determinado de la conducta, si se demuestra que es equivalente el funcionamiento de los mecanismos subyacentes al aprendizaje, tanto en ratas como en humanos, podríamos realizar esas inferencias, pero siempre desde la cautela, la mayor de las cautelas. ¿Por qué usar, o cuáles son las razones en último término de que utilicemos animales? En primer lugar, hablamos antes del control experimental. Este control experimental es fundamental en situaciones de aprendizaje porque nos permite conocer o tener un control absoluto respecto a la experiencia previa del sujeto. Es decir, si nosotros criamos una camada de ratas en el laboratorio, nosotros vamos a controlar desde su nacimiento qué es lo que han aprendido y qué es lo que no han aprendido, algo que no podríamos hacer nunca con un sujeto humano. Por lo tanto, eso nos va a permitir adquirir o atribuir la adquisición de conductas a las manipulaciones experimentales que nosotros estemos realizando. Sin embargo, con un sujeto humano desconocemos, a no ser, incluso aunque el propio sujeto por autoinforme nos diga cuál ha sido su experiencia previa, no vamos a poder estar seguros de la fiabilidad de ese autoinforme. Y por lo tanto, cualquier cambio que se produzca entre las condiciones experimentales se puede deber no solo a nuestra manipulación experimental, sino por ejemplo a la experiencia previa del sujeto. Esto, como decíamos antes, no puede ocurrir con las ratas o con animales de laboratorio, porque desde el momento en el que nacen vamos a tener un pleno control respecto a qué situaciones o qué experiencias previas han vivido o han sufrido. Por otro lado, utilizar estos modelos animales o utilizar los animales en general nos permite conocer cuál es la evolución de y las bases biológicas del aprendizaje. Hablamos antes de la perspectiva del proceso general, y esto implica que podemos extraer inferencias a partir de una especie, digamos, inferior hacia una superior. Y estos cambios o estas comparaciones interespecies lo que nos va a permitir es conocer cuál es la evolución y cuáles son las capacidades de aprendizaje que tienen cada una de estas especies. Por último, hay una serie de ventajas conceptuales que también hacen recomendable el uso de animales y hacen preferible estudiar el aprendizaje en animales antes que en humanos. Es que, por ejemplo, se pueden utilizar los animales para estudiar procesos los animales van a permitir estudiar procesos muy simples sin que haya interferencia, sin que se produzca interferencia de procesos cognitivos superiores, como puede ser el lenguaje. Si estudiamos humanos, si estudiamos el aprendizaje en humanos y llevamos a una serie de sujetos al laboratorio para estudiar su rendimiento en aprendizaje, una situación que puede ocurrir es que ese humano pretenda adivinar cuál es el objetivo de la tarea, ¿no? Y pueda bien tratar de realizarla mejor de lo que lo haría habitualmente, desconociendo cuál es el objetivo, o puede incluso también que pueda pretender sabotear el experimento y realizar una conducta que sea la contraria a la que nosotros esperaríamos. El problema de esta situación no es tanto que el sujeto pretenda engañar al investigador conscientemente, sino que puede llegar a una conclusión respecto a cuáles son los objetivos de la tarea que no se corresponden con la realidad. Puede que nosotros estemos estudiando un aspecto concreto del aprendizaje
y a la hora de describir la tarea a un sujeto humano, él interprete o crea entender cuáles son los objetivos que son implícitos, y va a tratar de responder para rendir lo mejor posible y, digamos, quedar bien delante del experimentador. Esto una rata no lo va a hacer nunca. Por esa razón conviene utilizar animales y no sujetos humanos. Los animales nunca van a intentar inferir cuáles son nuestros objetivos como experimentadores y nunca van a querer realizar una conducta que sea susceptible de satisfacer al investigador. Siempre van a realizar las conductas en su propia, según sus propios parámetros de saciar necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los animales permiten, por un lado, estudiar procesos más simples sin la interferencia del lenguaje, y también evitan situaciones de atender a las características de la demanda, que es esta situación que estaba comentando ahora, de tratar de agradar o desagradar explícitamente al experimentador. Hasta aquí el capítulo 1, el resumen del capítulo 1. En los próximos vídeos hablaremos de la conducta elicitada, de los efectos de sensibilización y de habituación.